Hubo una época en la que los centros comerciales eran considerados los templos modernos del entretenimiento, luces brillando, tiendas abiertas hasta la medianoche y familias que paseaban sin preocupaciones. Pero, como todo en la vida, la oscuridad también tiene su espacio en estos gigantes de acero y vidrio. Lo que voy a contarte no es un rumor, ni una leyenda urbana, es una historia real que ocurrió en un centro comercial abandonado, donde el tiempo se detuvo y los ecos aún susurran en sus pasillos. Si te atreves a seguir escuchando, quédate hasta el final. Te aseguro que jamás mirarás un centro comercial de la misma manera. Era un viernes por la noche cuando todo ocurrió. Laura y sus amigos decidieron explorar el viejo centro comercial a Belén, un lugar que había estado cerrado por más de una década. Las noticias decían que no había nada ahí, solo polvo y silencio, pero para ellos, el misterio de lo desconocido era demasiado tentador como para resistirse. Con linternas en mano y el corazón acelerado, atravesaron las puertas de vidrio rotas y se adentraron en lo desconocido. Cada paso resonaba en el aire como un latido, un pequeño aviso de que quizás no estaban solos. El lugar era enorme, con pasillos oscuros que parecían extenderse hacia el infinito. Las tiendas cerradas mostraban escaparates sucios y desmoronados, con vestigios de productos que alguna vez fueron adorados por miles de compradores, maniquíes vestidos con ropa de los años 90, colgando con una tristeza inexplicable. Laura no podía evitar pensar en todas las familias que alguna vez caminaron por esos pasillos, riendo, comprando, disfrutando un helado en el café de la esquina. Ahora todo estaba vacío. Silencio absoluto. Eso, hasta que un ruido cortó el aire frío. Al principio fue algo insignificante, un crujido lejano, como si algo se estuviera moviendo entre las sombras. Pero luego vino algo más, un susurro, apenas audible, una especie de aliento que parecía provenir del fondo de una tienda. Los amigos se miraron entre sí con nerviosismo. Tomás, con una sonrisa valiente, intentó restar tensión. «Debe ser una rata o algo así», dijo, pero su voz no sonaba tan segura. Laura sintió como su estómago se le cerraba. Cada paso hacia el sonido era una batalla contra su propio miedo. Fue entonces cuando lo vieron, una figura pequeña en una tienda de antigüedades, a través de una ventana rota. No era completamente humana, pero tampoco parecía una sombra. Estaba ahí, de espaldas, quieto, mirando algo que no podían ver. Sus cuerpos se quedaron paralizados, como si una fuerza invisible los hubiera atrapado. Laura sintió un nudo en la garganta. Intentó decir algo, pero sus palabras no salieron. Tomás levantó la linterna, enfocando con más fuerza, y lo que vieron los dejó helados. Allí, de espaldas, había un maniquí. O eso pensaron al principio. Sin embargo, no era un maniquí común. Estaba vestido con ropa sucia, gastada, como si hubiera estado ahí durante años. A su alrededor, el aire parecía vibrar de una manera extraña, como si estuviera vivo. Los amigos intentaron convencerse de que solo era una ilusión, un viejo maniquí que había sido movido por el viento. Pero el sentimiento en el aire no se podía ignorar, algo estaba profundamente mal. Laura tuvo una sensación indescriptible, como si ese ser los estuviera mirando, aunque no podía ver sus ojos. Fue justo en ese momento cuando un sonido más fuerte rompió el silencio, un golpe. No era el crujido de algo natural, no era una rata ni el viento. Era un golpe seco, grave, como si alguien estuviera golpeando algo pesado desde el interior de una de las tiendas cerradas. Los amigos se miraron con pánico. Laura sintió que sus manos temblaban. Tomás intentó mantenerse calmado, avanzando hacia el sonido con una mezcla de valentía y estupidez. «Probablemente solo sea el viento», dijo con una sonrisa nerviosa. Pero nadie lo creyó. Cada paso que daba hacia ese sonido era como un desafío a lo desconocido, como si desafiara las sombras a hacerle algo. Laura no podía dejar de pensar en todas las leyendas que había escuchado sobre lugares abandonados, espíritus, maldiciones, almas atrapadas entre los muros.
Y ahora, allí, en ese lugar, sentía como el aire se volvía cada vez más pesado. Trató de decirle algo a sus amigos, pero sus palabras se perdieron en el aire. De repente, un nuevo sonido, un rasguño, agudo, como si algo estuviera moviéndose justo debajo de ellos. Laura se giró para mirar el suelo. No había nada. Sin embargo, ese rasguño persistía, y ahora parecía estar más cerca. «Laura, ¿estás bien?», preguntó Tomás, con la linterna temblando en sus manos. Laura intentó responder, pero un nuevo sonido cortó el aire, un susurro. Esta vez era más claro, más cercano, y no venía de la tienda. Venía del pasillo de al lado. Era un susurro bajo, inhumano, una especie de canto, como si estuviera llamándolos, invitándolos, o quizás advirtiéndolos. «Vamos, salgamos de aquí», murmuró Laura, con el miedo convirtiéndose en algo real, palpable. No esperaron más. Corrieron hacia la entrada del centro comercial, el corazón bombeando con una fuerza imposible. Pero el camino de regreso no fue fácil. Cada paso que daban sentían que algo los seguía, que algo los observaba. El aire se sentía cada vez más frío, como si la sombra que los había encontrado estuviera ahora jugando con ellos. Cuando finalmente atravesaron las puertas rotas y se sintieron a salvo, miraron hacia atrás. El silencio volvió, pero había algo más. En una de las ventanas, una figura se veía. Un hombre de espaldas, mirando hacia ellos, con una silueta imposible de borrar. No se movió. Solo estaba ahí, estático, en el frío de la noche. Laura nunca olvidó esa visión. Pasaron semanas desde aquella noche, pero cada vez que pasaba cerca de un centro comercial, sentía ese mismo nudo en el estómago, ese susurro en el aire. A veces se despertaba en medio de la noche, con el sonido de ese golpe resonando en sus oídos. Algo había estado ahí, algo que no era humano, algo que permanecía en los límites de lo desconocido, acechando. Y lo peor de todo es que Laura nunca pudo explicarse una cosa: ¿habían sido ellos quienes invadieron ese espacio, o fue ese espacio el que los invitó a entrar? Quizás los centros comerciales no son solo espacios de compras y luces brillantes. Quizás también son puertas. Puertas que, cuando las cruzas, te dejan ver que la oscuridad nunca está demasiado lejos. Ahora dime, ¿te atreves a volver a uno de esos lugares después de la medianoche? Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más relatos que te harán mirar 2 veces la siguiente vez que salgas a la calle. Hasta la próxima. En la periferia de la ciudad, donde las luces de los autos apenas logran iluminar el horizonte, se alzaba el viejo centro comercial Blackwood. Un monstruo de cemento y cristal que alguna vez fue un espacio de reunión y diversión para familias y amigos, pero que ahora permanecía en silencio, olvidado y condenado al olvido. Sin embargo, había quienes aseguraban que las noches en el Blackwood no eran solo silencio. Decían que las paredes tenían memoria, que los ecos que viajaban a través de sus pasillos contenían secretos demasiado oscuros para ser descubiertos. El grupo de amigos, entusiasmados por el misterio, decidieron visitarlo una noche sin que nadie lo supiera. No tenían ninguna razón más que la curiosidad, ese deseo de descubrir lo desconocido y enfrentarse a lo inexplicable. Con cada paso, sentían como el frío se apoderaba de ellos, un frío que no parecía natural. Sus linternas eran solo destellos de luz que danzaban entre los pasillos. Cada tienda cerrada que cruzaban parecía observarlos, y el sonido de sus propios pasos les sonaba cada vez más como si alguien los siguiera desde la penumbra. Lo que los sorprendió fue el ascensor. Al principio no le prestaron mucha atención. Estaba al final de un pasillo, solitario, sus puertas de metal viejas y oxidadas. Sin embargo, cuando se acercaron, notaron algo extraño: las puertas estaban entreabiertas, como si alguien las hubiera tocado recientemente. No había ruido, solo un aire helado que venía de su interior, un olor a metal frío y algo indescriptible, algo como tierra vieja.
Laura se inclinó para mirar dentro y se sintió incapaz de moverse. Allí, en la oscuridad del ascensor, algo se movió. No era una sombra, era algo sólido, algo que tenía peso y forma, y Laura lo vio, una figura, un rostro. No era un reflejo, porque las luces de sus linternas no alcanzaban ese punto. Un par de ojos, fríos, mirándola. El grupo se quedó quieto, helado, sin atreverse a dar un solo paso. No podían explicar cómo el ascensor parecía estar activado, cómo el aire seguía saliendo de su interior. Tomás intentó hacer una broma para romper el silencio, pero su voz salió temblorosa. Debe ser un mecanismo roto, una corriente de aire, nada más, dijo con la esperanza de tranquilizar a los demás. Sin embargo, Laura no podía sacarse esa visión de la cabeza. No podía dejar de pensar en esos ojos. Intentaron seguir su camino, pero el aire seguía con ellos. Cada tienda, cada pasillo, parecía tener una presencia invisible que los observaba. De repente, escucharon un sonido. Un sonido que hizo que el mundo entero se detuviera, una risita, suave, femenina, proveniente de más allá de las paredes. No era el tipo de sonido que se podía ignorar. No era natural. Era un sonido que les subió un nudo en la garganta y les heló la sangre. La risa no venía de ninguna dirección específica, sino que parecía envolverlos, venir de todas partes al mismo tiempo. «¿La escucharon?», murmuró Laura, casi sin poder hablar. Sus palabras salieron temblorosas, y los demás se miraron entre sí con incredulidad. «No puede ser nada», intentó Tomás, pero su tono no era convincente. Decidieron seguir avanzando, sin ningún plan, solo con la esperanza de escapar de ese ambiente opresivo. Pero lo peor fue cuando cruzaron hacia el ala sur del centro comercial, donde los escaparates de una vieja tienda de ropa y juguetes estaban apenas iluminados por sus linternas. En ese momento, la risa volvió, más fuerte, más cerca, como si estuviera justo a su lado. Laura sintió como su pecho se cerraba. Se giró para mirar hacia atrás, y en ese momento lo vieron, una figura, de pie, en el umbral de una tienda, mirando hacia ellos. Era una niña. No era una ilusión, sus facciones eran claras, pálidas, su cabello largo y oscuro cubriendo parcialmente su rostro. Estaba de espaldas, pero no había duda, no estaba sola. «Corramos», dijo alguien, y no esperaron más. El grupo salió disparado hacia donde estaban las puertas automáticas, pero algo se sentía cada vez más cerca. Cada paso era un sacrificio, un esfuerzo contra el peso de ese aire frío que los rodeaba. Corrían como si el suelo tratara de hundirlos, pero sus linternas solo iluminaban sombras cada vez más densas, cada rincón más oscuro. No importaba cuánto corrían, el sonido de los pasos les seguía. No solo pasos humanos, algo los perseguía, algo que no tenía una forma clara pero que lo sentían en cada fibra de su ser. Cuando finalmente lograron salir hacia el estacionamiento, el aire libre los abrazó, pero no los liberó. Se giraron para mirar hacia el centro comercial, hacia ese monstruo de concreto que parecía más oscuro ahora, más vivo. Y entonces lo vieron, una luz, un pequeño destello que apareció en una de las ventanas superiores del edificio. No debería estar ahí, no tenía sentido, pero lo vieron con claridad. Un rostro, algo que parecía una silueta, moviéndose entre las sombras. No estaba estático. Estaba mirándolos. Laura sintió como sus piernas la abandonaban. No podía dejar de pensar en lo que habían visto, la figura en el ascensor, los ojos en la penumbra, la risa que los había seguido. Sus amigos también estaban quietos, mirándola, incapaces de decir una sola palabra. Sabían que el peligro no había terminado, que el mal los había seguido incluso fuera de ese espacio. Con el corazón en la garganta, Laura entendió que quizás nunca podrían escapar de aquello. Regresaron a sus hogares con el peso de aquella noche en el alma. Cada vez que Laura cerraba los ojos, escuchaba la risa otra vez, más clara, más cerca, como si estuviera esperándola.
No importaba cuántas puertas cerrara, cuántos rituales realizara para protegerse. Esa noche los había marcado. Sabía, con una certeza inexplicable, que Blackwood nunca dejaría de acecharlos, que había algo en ese lugar, algo que no podía ser explicado, algo que había estado ahí antes de ellos y que seguiría ahí después de ellos. A veces, cuando la noche era especialmente silenciosa, escuchaba un ruido en la distancia, un pequeño susurro, una risa suave, y su corazón se estremecía. La pregunta era sencilla: ¿se habían enfrentado a un fantasma, a una puerta hacia lo desconocido, o simplemente habían descubierto un secreto que nunca deberían haber tocado? El sol se había ocultado hacía horas, y la ciudad estaba completamente sumida en un manto de oscuridad. El centro comercial Starlight estaba tranquilo, casi muerto, con solo algunos autos estacionados afuera y un frío viento que arrastraba hojas viejas a través de sus puertas automáticas. Para muchos, ese lugar era solo una opción para ir de compras durante el día, un espacio seguro y moderno, pero para algunos, Starlight escondía historias. Historias que se contaban en susurros entre aquellos que se atrevieron a entrar después de que las luces se apagasen. Algunos decían que las almas de aquellos que murieron en un accidente en el estacionamiento aún vagaban entre sus pasillos, buscando una salida. Otros aseguraban que el centro comercial tenía pasajes ocultos, pasajes que solo se abrían si te quedabas allí durante la medianoche. Fuera una leyenda urbana o una verdad indescriptible, nadie podía saberlo. Nadie, hasta esa noche. El grupo de amigos se encontraba afuera del estacionamiento, con el aire frío metiéndose en sus huesos. Lucía como un lugar común, solo otro centro comercial vacío que se vería igual al amanecer. Sin embargo, no podían resistir la idea de explorar el interior. Sus linternas brillaban con tímidas columnas de luz que cortaban la neblina, proyectando sombras que se movían con ellos como si tuvieran vida propia. No era su primera aventura, pero sentían esa presión en el pecho, esa sensación indescriptible que llega justo antes de cruzar una puerta. Tomás fue el primero en atreverse. Con un gesto seguro, empujó una de las puertas de vidrio, y el sonido del crujido al abrirse rompió el silencio como una bofetada. Sus voces quedaron atrapadas en el eco que siguió. «Vamos, no tiene nada de raro», dijo con una sonrisa para tranquilizar a los demás, aunque su tono no era tan seguro como trataba de aparentar. Entraron. El aire se sentía diferente en el interior, más frío, como si estuvieran bajando de repente a una cueva, como si el edificio estuviera respirando. El centro comercial estaba completamente vacío. El suelo relucía bajo la luz de las linternas, y las tiendas estaban todas cerradas. Una fila de escaparates polvorientos los miraba con silencio. No había empleados, ni familias, ni música proveniente de los altavoces. Solo ellos, sus propios pasos y el sonido del viento. Al principio, el silencio era confortable, incluso emocionante. Pero después, comenzó a sentirse un cambio. Un susurro suave, tan lejano que pensaron que era una ilusión, pero cada paso lo sentían más cerca. ¿Escucharon eso?, preguntó Laura en voz baja, con el miedo asomando entre sus palabras. Los demás se detuvieron, con las linternas iluminando un escaparate de ropa infantil, antiguo y descolorido. No respondieron, pero todos escuchaban ese sonido, un murmullo casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando, pero sin palabras claras. Era un sonido inquietante, que parecía jugar con la lógica de su mente. Un sonido que no debería estar ahí. Laura sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Decidió avanzar hacia una de las tiendas. Probablemente sea el viento o algo roto, dijo para tratar de disimular su nerviosismo, pero sus pasos sonaron cada vez más altos, como si el aire los estuviera observando. Al entrar a la tienda, sintió el peso del ambiente. El polvo y el olor a metal oxidado la golpearon, y el frío aumentó. Quiso encender su linterna más fuerte, pero algo la detuvo. De repente, sintió algo. Algo detrás de ella. Se giró,
y en ese momento su linterna iluminó un reflejo en el espejo que había colgado en la tienda. No era su reflejo. No era su rostro. Era una sombra, algo pequeño, una figura con un contorno borroso que no parecía humano. Laura sintió como si un peso invisible le aplastara el pecho. Se quedó paralizada. No podía gritar, no podía moverse. Todo lo que pudo hacer fue mirar. Detrás de ella, la figura continuaba ahí, en el reflejo del espejo. No se movía, no hacía ruido, pero estaba ahí, tan real como cualquier otra cosa en el mundo. Unos segundos después, el reflejo comenzó a moverse. No se fue hacia adelante ni hacia atrás, simplemente comenzó a girarse lentamente. No era un truco de iluminación. No era un reflejo natural. Era una presencia que estaba observándola, estudiándola, y ahora había comenzado a buscarla. El aire se sentía cada vez más pesado, y un sollozo cortó el aire. Laura se giró de golpe hacia el pasillo oscuro. No había nada ahí, solo el vacío. Pero el sonido había sido claro, un susurro, como un lamento, pero tan real que se sentía en sus huesos. Trató de buscar a sus amigos, pero sintió que no podía. Sus piernas no respondían. Se sentía completamente sola, incluso cuando sus amigos la llamaban desde una distancia que parecía cada vez más lejana. De repente, un nuevo sonido rompió el aire, un rasguño. Un rasguño que provenía de una de las tiendas del pasillo. No un sonido natural, sino uno pesado, constante. Algo se movía en el interior de esa tienda. Con cada paso, sentían que el sonido se hacía más claro, como si estuviera avanzando hacia ellos. No puede ser nada, intentó decir Tomás, intentando dar lógica a lo imposible, pero su voz sonaba más frágil con cada palabra. Laura sintió como el corazón le martillaba en el pecho. Se acercaron a una tienda de antigüedades. Sus linternas apuntaban hacia la puerta. Laura temió entrar, pero algo, un impulso inexplicable, la obligó a dar un paso adelante. Empujó la puerta de madera vieja, y un sonido profundo y grave salió de su interior, como un susurro que se convirtiera en un rugido. No había nadie. La tienda estaba vacía, pero el olor era indescriptible, una mezcla de tierra húmeda, madera podrida y algo que se sentía humano. Y ahí lo vieron. Al fondo de la tienda, algo se movía. Era pequeño, una figura, casi imperceptible. No era un animal, no era una sombra, era algo mucho peor. No podía ser real, pero ahí estaba, un pequeño objeto que se movía con movimientos lentos, rígidos. Laura sintió que sus rodillas la abandonaban, pero fue demasiado tarde para escapar. Algo los miraba desde las profundidades de esa oscuridad. No tenían tiempo para entenderlo. El frío aumentó, el sonido aumentó, y en ese momento, todos sintieron una presencia invisible que les rozaba el cuello, una presencia que no era aire, que no era viento, que era algo sólido y humano, algo imposible de ignorar. Con el grito de Laura y el sonido de sus propios pasos, se lanzaron hacia afuera, hacia el estacionamiento. El frío aire les golpeó la cara, pero no pudieron sacarse esa sensación, algo los había seguido. Corrieron hasta sus autos, sin mirar hacia atrás, con el pulso en la garganta y el miedo como una sombra pegajosa. El aire estaba helado, y aunque intentaron convencerse de que solo había sido una pesadilla, sabían que no lo era. De vez en cuando, noches después, Laura soñaba con aquel rasguño y aquella sombra en el espejo. Su mente nunca dejó de preguntarse qué había sido, que se encontraba en aquel centro comercial. Tal vez nunca deberían haber entrado. Tal vez Starland los había marcado para siempre. Y tal vez, siempre lo estarían vigilando. El aire estaba pesado, casi eléctrico, cuando Laura estacionó el auto frente al centro comercial Orión. Era un lugar impresionante durante el día, moderno, amplio, con una fuente en el medio que parecía sacada de una postal.
Sin embargo, cuando el sol se desvanecía y las luces se apagaban, el lugar adquiría otra naturaleza. Algo se sentía en el aire, una especie de presencia, como si el edificio estuviera vivo. Orión había estado cerrado durante años, pero para Laura y sus amigos, era el escenario perfecto para una noche de exploración. Habían escuchado rumores en redes sociales, historias de luces que se encendían por sí solas, de pasos en el vacío, de figuras que se veían a través de los ventanales rotos en las noches de luna. No eran supersticiosos, pero la curiosidad siempre es más fuerte que el miedo. Con linternas en mano y el sonido de sus propios nervios, decidieron cruzar el umbral de lo desconocido. Laura se sentía emocionada y a la vez inquieta. El viento movía las hojas de los árboles cercanos, y el crujir de las ramas sonaba demasiado fuerte en comparación con el silencio del centro comercial. Sus amigos se rieron de ella cuando se giró para mirar hacia atrás, asegurándole que no había nada. Sin embargo, ese pequeño impulso de duda seguía creciendo en su pecho. Cruzaron la puerta principal y se encontraron en el vestíbulo. Todo estaba oscuro, salvo por una luz distante que salía de un letrero colgante, parpadeando suavemente. «Esto se ve como una película de terror», murmuró Tomás, mientras apuntaba su linterna hacia el techo. El eco de su voz resonó en cada rincón, como si el edificio estuviera escuchando. Laura intentó restar tensión con una sonrisa, pero algo en el aire le decía que no estaban solos. El silencio no era solo una ausencia de ruido, sino una especie de presencia. Se sentían susurros, débiles, casi imperceptibles, pero ahí estaban, y Laura juró que no provenían de ellos. Cada vez que la linterna se movía, parecía iluminar algo en el borde de su visión, una sombra, una figura, algo que no podía identificar. Avanzaron hacia las tiendas. Los escaparates estaban llenos de polvo y carteles antiguos con promociones que no tenían sentido. El tiempo parecía haberse detenido allí, como si el espacio estuviera atrapado en una dimensión diferente. Laura sintió un impulso irracional de mirar hacia una tienda de juguetes en particular. No tenía razón para sentir algo extraño, pero lo sintió de todos modos. Se acercaron, y al mirar dentro, vieron lo que parecía una muñeca antigua, sentada en un estante. Estaba sucia, con el cabello enmarañado y un vestido desgastado. Laura no pudo evitar mirar más de cerca. Fue entonces cuando la vieron moverse. La muñeca no se movió mucho, solo un pequeño giro de cabeza, casi imperceptible, pero suficiente para que Laura sintiera como la sangre se le congelaba en las venas. No podía ser real. Su corazón comenzó a latir con violencia, y en ese momento se giró hacia sus amigos para buscar alguna explicación, pero nadie la miraba. Estaban absortos, explorando otra tienda. Trató de convencerse de que había sido una ilusión, un juego de luces, pero cuando miró otra vez, la muñeca estaba ahora completamente de frente, mirándola. «Laura, ¿estás bien?», preguntó una voz. Era Daniela, que había llegado hasta donde estaba ella. Laura intentó hablar, pero no podía. El aire le estaba faltando, y sentía que algo la mantenía pegada al suelo. Intentó moverse, pero no pudo. Miró nuevamente hacia el escaparate, y esta vez la muñeca ya no estaba allí. La sensación era como un peso en el pecho. Tomás intentó bromear para romper el ambiente tenso, pero incluso su voz sonaba quebrada, como si el aire estuviera demasiado denso para permitirles hablar con normalidad. Avanzaron hacia el otro extremo del centro comercial, intentando ignorar ese sentimiento que ahora parecía seguirlos. La linterna de Tomás se apagó de golpe, y el grupo se quedó en la penumbra. Laura sentía cada sonido, un crujido, un susurro, un golpe lejano. Cada paso que daban era como si el edificio estuviera respondiendo, como si el suelo estuviera vivo. Se giraron para mirar hacia el pasillo de nuevo, y fue entonces cuando lo vieron, una sombra, al final del pasillo, casi una línea difusa entre la oscuridad. No era un animal, no era un reflejo, era una figura humana, de pie, mirando hacia ellos. No era una ilusión.
El aire se cortó. Sus voces se extinguieron en el mismo momento en que sintieron ese peso, ese frío que ahora les llegaba como una ola. La sombra permaneció ahí, estática, sin moverse, como si estuviera esperando algo. Laura intentó recordar alguna historia sobre el lugar, pero todo estaba nublado. Sus amigos se miraban con nerviosismo, cada uno con el mismo temor reflejado en sus rostros. De repente, un sonido, un paso. Era claro, seco, como el crujir de huesos en el suelo. No podían identificar de dónde provenía, pero no podían ignorarlo. Todos se giraron hacia el sonido, con las linternas temblando en sus manos. Era difícil ver, pero sabían que algo estaba avanzando hacia ellos, algo que no podía explicarse. Corrieron. El sonido los siguió mientras sus pulmones ardían y el aire frío les cortaba la respiración. Sus pasos resonaban en las paredes de metal y concreto, pero sentían que algo venía detrás de ellos. No era solo una presencia, era algo con ellos, algo cercano. La puerta de salida estaba ahí, pero parecía más distante con cada paso. Intentaron empujarla, pero no se movía. Estaba cerrada. El sonido aumentó, cada paso cada vez más cerca. Laura sintió como algo tocaba su hombro, algo frío, un roce, y el mundo entero se paralizó. No pudo gritar, no pudo moverse. Se giró con dificultad, y en ese momento, vio una figura, una cara, ojos oscuros, un rostro apenas iluminado por las linternas temblorosas. No era humano, o al menos no lo parecía. Era frío, una presencia indescriptible que la miraba sin compasión. El aire fue expulsado de sus pulmones, y el miedo los rodeó. La puerta finalmente cedió, y salieron al frío aire de la noche, con los pulmones en llamas y el corazón casi a punto de estallar. No se detuvieron hasta que el ruido quedó atrás, hasta que las luces de los autos los acogieron y se sintieron seguros. Sin embargo, el peso continuaba con ellos. Sabían que no estaban solos. Sabían que algo los había seguido desde el interior de ese lugar, algo imposible de explicar. Esa noche, Laura y sus amigos se prometieron no regresar nunca. Pero la pregunta seguía ahí, en sus cabezas, ¿qué demonios había en el centro comercial Orión? Era una noche sin luna, el cielo colgando en tonos oscuros, casi inexplicables. El centro comercial Evergreen se alzaba como una estructura de acero y vidrio, un monumento a la modernidad que, a estas horas, se sentía completamente muerto. Había algo inquietante en cómo la luz artificial reflejaba sus ventanas vacías, como si el mismo edificio estuviera respirando con un ritmo lento y constante. Para quienes lo miraban desde afuera, el lugar parecía una fortaleza, una construcción que guardaba secretos demasiado grandes para ser revelados. Claudia y sus amigos habían tomado una decisión que, en ese momento, se sentía audaz y emocionante, explorar el centro comercial por la noche. No era algo nuevo, se rumoraba que este lugar había sido escenario de desapariciones inexplicables, que había partes del edificio que nadie podía acceder. Estaban seguros de que eran solo cuentos para asustar, historias de personas aburridas que querían dar misterio a lo desconocido. Sin embargo, el deseo de explorar lo desconocido los llevó hasta allí, armados solo con linternas, adrenalina y una confianza algo ingenua. El momento en el que empujaron la puerta de vidrio principal fue tan insignificante que casi no prestaron atención. No hicieron ruido, más allá del crujido de los bisagras antiguas, pero lo que sintieron cuando el frío de ese aire los envolvió fue otra cosa. Era como si una especie de presión los recibiera, un peso en el aire que no podía ser explicado con lógica. El interior del centro comercial estaba en penumbra. No había música de fondo, ni voces, ni gente. Solo el sonido de sus propios pasos al caminar sobre el suelo de mármol pulido, cada eco sonando como un susurro lejano. Claudia apuntó su linterna hacia un pequeño kiosco de dulces, vacío, con caramelos descoloridos en sus estantes. No tenía sentido, pero ese kiosco parecía estar observándolos, aunque sabían que no podía ser. «Esto es raro», dijo Laura en voz baja.
Sus palabras colisionaron con el silencio, como si el mismo aire se las tragara. Todos se miraron entre sí, cada uno consciente de esa presión, de esa sensación de estar siendo observados. «Vamos a ver qué más hay», agregó Tomás, tratando de mantener el ánimo y disimular el nerviosismo en su voz. Avanzaron hacia el ala izquierda del centro comercial. La luz de sus linternas cortaba la oscuridad con su brillo tembloroso, proyectando sombras que se movían de una manera casi humana en las paredes de tiendas cerradas. Al principio, todo parecía estar bien, hasta que Claudia sintió algo. Un sonido. No era fuerte. No era como el crujir de madera o el retumbar de un animal. Era algo más sutil, como el sonido de una respiración, una que parecía estar justo por detrás de ellos. Se giró de golpe, pero no había nada. Sus amigos seguían avanzando, ajenos, sin notar el cambio en su expresión. El sonido continuó, un susurro que se movía con ellos, y no era el viento. «¿Qué es eso?», murmuró Claudia, casi para sí misma. Fue entonces cuando lo vieron. Una sombra, apenas una línea oscura, moviéndose entre las columnas de acero. No era grande, ni fuerte, pero era demasiado para ignorar. Claudia se quedó congelada, con la linterna apuntando hacia el vacío, iluminando el espacio con un brillo tembloroso. Los demás se giraron. «Claudia, ¿estás bien?», preguntó Tomás con una sonrisa nerviosa. «Algo se está moviendo allá», respondió ella, con la voz apenas audible. Señaló el vacío con la linterna, pero la luz solo alcanzó a iluminar una pared de vidrio rota, con trozos de escombros esparcidos en el suelo. No había nada allí, solo la sombra de una estructura rota, de un espacio deshabitado. «Seguramente tu mente te está jugando una mala pasada», dijo Laura, tratando de restar tensión. Pero Claudia no podía quitarse esa sensación de encima. Cada paso que daban sentía ese peso en el aire, esa presencia que no podía entender. Se dirigieron hacia una tienda de ropa, que estaba cerrada, con cortinas de metal y un letrero desgastado que apenas se leía. Tomás intentó abrir la puerta, como si quisiera comprobar si algo estaba atrapado adentro, pero no se movió. Sin embargo, en ese momento, un sonido más fuerte retumbó detrás de ellos, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Se giraron de golpe. El pasillo estaba vacío. Sus linternas proyectaban patrones de luz en las paredes de las tiendas cerradas, pero no había rastro de nada. El aire estaba frío ahora, mucho más frío, y una sensación de vacío les envolvía el pecho. Claudia sintió como su respiración se aceleraba, como su corazón latía con cada paso que daban. Intentó racionalizar el miedo, pero no podía. ¿Alguien más lo escuchó?, preguntó Laura. Todos se miraron entre sí. No sabían qué decir. El sonido era un enigma, un golpe imposible de identificar. Pero esta vez no era solo un sonido. Era una vibración, un susurro en el aire que parecía venir de una dirección indefinida. Era como si el edificio estuviera respirando, ajustándose, como si algo estuviera despierto. De repente, el sonido se hizo más claro, más fuerte. Venía de más cerca, de algún lugar más profundo dentro del centro comercial. Claudia sintió que algo se movía en las profundidades. Se acercaron hacia donde las luces de sus linternas apenas alcanzaban. Una tienda de artículos deportivos, con las estanterías vacías y el escaparate roto. Algo brilló en el borde de su visión, algo oscuro, algo que se movía con una precisión demasiado lenta para ser natural. «Vamos a salir de aquí», susurró Tomás, con el tono de voz más bajo que pudo. No hubo tiempo para reaccionar. Antes de que pudieran dar un solo paso, algo atravesó el pasillo, algo que no se podía ver con claridad pero que los hizo detenerse. Era una presencia, una sombra, algo humano, algo inexplicable. Su respiración se detuvo por completo. En ese momento, la linterna de Laura se apagó, y el silencio los abrazó. Con el corazón en la garganta,
Los cuatro sintieron como el peso los rodeaba. No era solo el miedo ahora, era algo real, algo sólido, algo que no tenía explicación. Sus linternas intentaron encenderse de nuevo, pero todo estaba oscuro. El sonido continuaba, cada vez más cerca. No tenían idea de qué era, pero sabían que no querían quedarse para descubrirlo. Corrieron hacia las puertas de salida, con el aire frío en la cara y los nervios como cuchillas en sus venas. Cada paso se sintió como una eternidad, pero finalmente lograron empujar las puertas y salir hacia el estacionamiento. No se detuvieron hasta que el frío aire los abrazó. No se detuvieron hasta que el sonido se había desvanecido y los latidos en su pecho se sentían menos como un tambor y más como una realidad distante. Nadie dijo nada. No hicieron preguntas. Sabían que no podrían encontrar respuestas. Pero algo estaba claro, el centro comercial Evergreen no estaba vacío. No estaba muerto. Estaba observándolos. La noche estaba quieta, casi demasiado tranquila, cuando Marco llegó al centro comercial del norte. Era uno de esos lugares modernos, con amplios pasillos de mármol, una fuente con luces de colores que cambiaban de forma constante y tiendas de todo tipo, ropa, electrónica, juguetes. Sin embargo, lo que hacía que este lugar tuviera ese aire extraño era que había estado cerrado por más de un mes debido a un problema de construcción. Nadie lo había mencionado, pero Marco siempre tuvo la sensación de que, en el silencio de la noche, el centro comercial podía respirar. Había decidido ir con unos amigos para una especie de reto, entrar, explorar y ver qué se sentía. Con sus linternas, sus teléfonos y un grupo de jóvenes enérgicos y algo despreocupados, se sentía listo para enfrentar lo desconocido. Lo que no sabían era que ese edificio no estaba solo. La entrada principal estaba cubierta de polvo, con los letreros apenas visibles por el tiempo y el desgaste. No era algo que les preocupara demasiado, lo curioso era la forma en que las luces de emergencia parpadeaban sin sentido, como si tuvieran una vida propia. Marco sintió un pequeño escalofrío cuando las puertas se abrieron con un chirrido desgarrador. Sus amigos se rieron de su nerviosismo y entraron rápidamente. El interior del centro comercial estaba en penumbra. No había sonidos, solo el eco de sus propios pasos resonando entre las paredes. Marco encendió su linterna, apuntando hacia el vacío de las tiendas cerradas. Cada paso se sentía más fuerte que el anterior. Las luces se sentían lejanas, como si se trataran de faroles apagados. Esto es más inquietante de lo que pensé, dijo Laura, con un tono que intentaba sonar valiente, pero que claramente no lo era. Sus palabras eran absorbidas por el silencio. Avanzaron hacia la primera tienda de ropa. Todo parecía estar intacto, estanterías vacías, maniquíes estáticos con sonrisas frías. Sin embargo, Marco no pudo evitar notar algo, una figura en el reflejo de uno de los escaparates. No era una persona, al menos no parecía serlo. Era un destello, una sombra casi intangible que se movió entre las estanterías. Se giró rápidamente para mirar, pero no había nada. ¿Vieron eso?, preguntó, con el corazón latiendo en su garganta. Sus amigos lo miraron con incredulidad. ¿El qué?, preguntó Tomás, con una sonrisa nerviosa. Nada, olvídenlo, respondió Marco, tratando de convencerse a sí mismo de que era solo su mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, el sentimiento permaneció en su pecho. Cada vez que giraba la cabeza, sentía esa presión, ese impulso de mirar hacia las sombras. Siguieron avanzando, explorando la planta baja. El ambiente se sentía cada vez más pesado, como si el aire estuviera lleno de algo que no podían ver. Entonces, una puerta se cerró en algún punto lejano, un sonido sordo, tan suave que casi pudieron pensar que lo habían imaginado. El grupo se detuvo de inmediato. ¿Escucharon eso?, murmuró Laura. Fue solo el viento, intentó decir Tomás, con el intento de mantener el grupo tranquilo. Pero no lo era.
Marco sintió que algo se movía en una dirección distinta, algo que no tenía lógica. No era un viento ni un sonido. Era una presencia, algo con un peso, con una conciencia. Sus piernas estaban heladas, sus movimientos se sentían lentos, pesados. No podían escapar de esa sensación. Decidieron subir a la planta alta. La escalera se sentía pesada bajo sus pies, cada peldaño resonando como una advertencia. Al llegar al segundo piso, la sensación se intensificó. Marco apuntó su linterna hacia las tiendas de electrónica, pero todo estaba vacío. O casi todo. Frente a ellos había una tienda de herramientas, con su puerta de vidrio algo dañada. Algo brilló dentro, algo pequeño. Sus amigos estaban más entusiasmados que nunca, pero Marco no podía despegar los ojos de ese reflejo. Una sombra se movió de nuevo. No era un trueno. No era el viento. Esta vez, era claro, y todos lo vieron. Algo estaba adentrándose en las sombras de la tienda de herramientas, algo oscuro, algo imposible de identificar. Marco sintió como su estómago se retorcía. Antes de que pudiera reaccionar, el grupo comenzó a reír y a burlar esa sensación. Estaban seguros de que eran solo juegos de luces, ilusiones ópticas. Sin embargo, la linterna de Marco titiló. Sintió un impulso extraño, como si algo estuviera tirando de él hacia adelante. Intentó resistir, pero no pudo. Sus pasos se sintieron torpes, cada movimiento algo en el aire lo empujaba hacia ese punto. Se acercó a la tienda, a esa puerta de vidrio rota, y pudo ver una figura. Esta vez, no era una sombra ni una línea difusa. Era algo definido, un contorno humano, oscuro, con una forma encorvada, como si estuviera mirándolos. «Marco, ¿qué estás haciendo?», gritó Laura. Todos lo miraban, confundidos, mientras él se quedaba paralizado. Antes de que pudiera responder, sintió un tirón. Era como si alguien lo hubiera sujetado por el hombro. Se giró de golpe, y sus amigos estaban ahí, mirándolo con pánico. Pero no había nada detrás de él. Solo el aire. Marco estaba seguro de algo, algo los había seguido, algo que estaba justo ahí, respirando en el aire, justo fuera de su visión. «Corramos», gritó Tomás. Sus piernas finalmente respondieron, y corrieron hacia las escaleras con el corazón latiendo como un tambor. El sonido de sus propios pasos era ensordecedor, pero había algo más, un sonido detrás de ellos, algo que no se podía identificar, como si el centro comercial estuviera comenzando a moverse, a despertar. No era el viento, ni un trueno. Era algo que respiraba, algo que los observaba. Al llegar a la planta baja, sintieron que algo los perseguía. No se detuvieron hasta que empujaron las puertas hacia el aire libre. Corrieron hacia el estacionamiento, hasta el coche. La adrenalina los había dejado sin aliento. Se miraron entre sí, con los rostros pálidos, sin saber qué decir. Estaban seguros de algo, el centro comercial del norte no estaba cerrado. No lo estaba. Algo los había seguido. Algo había estado ahí todo el tiempo. Y ahora lo sabían. El cielo estaba pintado de un color negro azulado, con nubes bajas que se movían de forma inquietante, como si estuvieran ocultando algo. El centro comercial Maple Ridge era un enorme espacio de acero, vidrio y luces, uno de esos lugares que durante el día estaban llenos de familias, risas y música. Pero ahora, en la quietud de la noche, parecía más un monumento de soledad. Nadie entraba después de la medianoche, y aún así, esa noche, un grupo de amigos había decidido romper la regla y explorar sus entrañas. Valeria, Hugo, Sara y Andrés tenían curiosidad por lo desconocido. Algunos decían que el centro comercial tenía un piso subterráneo prohibido, un lugar donde el tiempo y la luz se perdían, donde las sombras se hacían más reales y el aire se sentía más frío. No eran supersticiosos, pero algo en el misterio los había llamado.
Con linternas, mochilas y un espíritu temerario, estaban seguros de que nada los asustaría. Sin embargo, no tenían idea de lo que los esperaba. Empujaron la puerta principal, que chirrió con un sonido antiguo y pesado. El frío los golpeó como una pared invisible al entrar. La luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar las enormes columnas de metal y vidrio que sostenían el edificio. Todo estaba en calma. Un silencio espeso los recibió, y cada respiración parecía romper ese vacío de una manera incómoda. «Esto se siente raro», murmuró Valeria, ajustando la linterna para que no les temblara en las manos. «Vamos, no seamos cobardes», dijo Hugo, tratando de sonreír. Pero incluso él sabía que el ambiente era extraño, demasiado pesado para ser solo una noche de exploración. Avanzaron hacia el corazón del centro comercial, el área de la famosa fuente central, esa misma que durante el día solía estar llena de luces danzantes y familias. Pero ahora no había nada más que sombras. Los reflejos de sus linternas se perdían en el agua estancada, que tenía un color turbio, como si estuviera contaminada. El sonido de sus propios pasos parecía amplificarse aquí, como si el mismo edificio estuviera respirando con ellos. Fue entonces cuando Sara escuchó algo. Un ruido suave, un crujido, casi como un susurro. Se detuvo en seco y giró la cabeza hacia la oscuridad. «¿Qué fue eso?», preguntó, con un nudo en la garganta. «Seguramente es solo el viento, no pasa nada», intentó tranquilizar a Andrés. Pero Sara no estaba segura. La linterna de Hugo comenzó a titilar, un parpadeo extraño que parecía responder al aire frío. Valeria intentó acercarse a la fuente para investigar, pero algo la detuvo. No era un sonido, era una presión, algo en el aire que parecía estar allí, en el borde de sus sentidos, algo que no podían ver, pero que sentían en cada músculo de su cuerpo. «Chicos, hay algo aquí», dijo Valeria, con un tono de voz temeroso. Todos se giraron hacia ella, y Hugo se preparó para reír, para decir que todo era una ilusión. Sin embargo, justo cuando intentó abrir la boca, una sombra se movió en el borde de su visión. La vieron. Era rápida, fugaz, pero ahí estaba. Una figura oscura que parecía más una mancha de oscuridad que una presencia humana. Algo con un contorno vago, una figura que parecía encorvada, moviéndose entre las sombras de las columnas. Nadie se movió. El aire se sentía como una manta de frío, y el mundo parecía haberse detenido. No había dudas ahora, algo estaba ahí. «Tenemos que salir de aquí», dijo Hugo, con una voz que tembló. Pero no pudieron. El ambiente cambió de repente, como si el aire hubiera adquirido un peso imposible. Las linternas dejaron de iluminar con claridad, sus luces titilaban y murmuraban en su lucha por mantenerse encendidas. La presión aumentó, como si el propio edificio estuviera con ellos, observándolos, analizando su presencia. Se sintió un nuevo crujido, más fuerte esta vez, como si algo estuviera moviéndose bajo el suelo. Andrés intentó hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. Valeria sintió que sus piernas no la respondían, que el miedo era más fuerte que cualquier impulso lógico. Hugo trató de correr, pero algo en el aire lo retuvo, como si una fuerza invisible lo estuviera sujetando. «Corran, corran ahora», gritó Sara, y ese fue el momento en que todos se sintieron impulsados a moverse. Corrieron hacia las puertas principales, hacia la salida, pero cada paso era una lucha. El aire se sentía pesado, como si el centro comercial estuviera tratando de retenerlos. El sonido de sus propios pasos los perseguía, el eco retumbando de una manera antinatural. La salida parecía estar más lejos con cada paso que daban, como si el edificio se expandiera y los espacios se alargaran. Finalmente, lograron empujar las puertas hacia el aire libre. El frío los golpeó como una bofetada. Se sintieron seguros, aunque todavía con el pulso acelerado. Sus respiraciones eran cortas y agónicas, y miraron hacia atrás, hacia ese enorme edificio de acero y cristal que ahora parecía tan distante.
El aire seguía siendo frío, pero ahora no podían escuchar el sonido de sus propios latidos, solo el silencio. ¿Qué fue eso?, susurró Valeria, con los ojos todavía fijos en el centro comercial. No tuvieron una respuesta. No había un sonido, no había una explicación. El edificio estaba allí, silencioso, inerte, como si los estuviera observando desde las sombras. Se sintieron afortunados por haber salido, pero el miedo persistió. No lograron encontrar respuestas, pero sabían que no estarían tranquilos. Algo había estado ahí con ellos, algo que nunca debieron haber despertado. Lo único que tenían claro era que el centro comercial Maple Ridge no estaba vacío. No lo estaba. Y ahora lo sabían.